Antes de empezar con mis comentarios al libro de Petty, voy a relatar una breve anécdota. Hace muchos años se encontraron en el Museo de Ámsterdam, el Museo Nacional, el grande, dos pinturas casi idénticas de Johan Vermeer, uno de los grandes pintores holandeses del siglo de oro. El museo convocó a los especialistas, historiadores y restauradores más capaces del mundo para dictaminar cuál de las pinturas era la original. No obstante numerosos peritajes, radiografías y la aplicación de todas las técnicas modernas conocidas, la duda y la polémica no dejaban de subsistir. Hasta que un hombre del grupo de expertos pidió estar a solas con los dos cuadros, uno de un lado y el otro del otro. Todos accedieron a su petición, ya que era muy prestigioso entre sus pares. El hombre, después de permanecer algunas horas en su encierro con los dos cuadros, salió finalmente y dijo, señalando a uno de ellos: este es el verdadero paisaje de Delft de Vermeer. Curiosos, todos preguntaron en qué basaba esa categórica afirmación y él contestó indicando con el dedo una de las obras: esta pintura me habló. Y ese argumento fue el que hizo posible dilucidar el enigma. Yo quiero contarles ahora que también a mí me habló el libro de Petty, como probablemente haya sucedido con muchos de los que lo han leído o van a leer con detenimiento y asombro. Yo voy a hacer algunos comentarios que agrego a los ya interesantes que ha expuesto nuestra colega, y voy a empezar diciendo que el libro está estructurado con extremo rigor, con un prólogo, una introducción, un primer capítulo que analiza la pedagogía argentina y los siguientes que estudian 5 dimensiones del paradigma personalista, a saber, el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. Y finaliza, como las grandes óperas, con un espléndido último capítulo, síntesis. Las frases de esta obra llevan a pensar que el autor habla personalmente con cada lector, contando anécdotas, casos reales, informando acerca de organizaciones sin fines de lucro que dan apoyo a la actividad escolar. Monseñor Petty fue director de una página de internet llamada www.pedagogiaignaciana.com, que contiene los conceptos actualizados de la pedagogía ignaciana personalista, inspirados por la vida y el pensamiento del fundador de la orden, Ignacio de Loyola. Petty incluye en su obra numerosos párrafos dirigidos a la nueva situación paradigmática producida en los últimos años por los cambios en la adquisición, el almacenamiento, el control y la transferencia del saber. Temas que han sido mis temas predilectos, repito, de investigación y estudio durante muchos años. Y digo algunos párrafos en coincidencia con Petty. Podemos echarle la culpa a las máquinas por la fiebre del subjetivismo, la falta de perspectiva histórica y el consumismo que caracterizan a nuestra denominada era posmoderna. Por supuesto que no. Se trata de una máquinas que son presentadas con fines de trompetas, con sones de trompetas como mesías tecnológicos. En mi libro Los Caminos de la Palabra, digo que lo importante en definitiva no es lo que ellas pueden hacer por nosotros, sino lo que nosotros hagamos con ellas.
afirmación que defiende Petty con otras palabras. Su punto de vista consiste en una posición alejada tanto del optimismo superficial como de los agüeros del Apocalipsis. Yo fui discípulo y amigo íntimo de Ismael Quiles, otro jesuita radicado por muchos años en la Argentina, quien definió con ardor y originalidad muchas de las ideas de Teilhard de Chardin. Quiles, en su libro La esencia del hombre, que incluye en su antropología filosófica insistencial, se ocupa de la reflexión como la condición que permite al ser humano un salto a un orden superior, y se pregunta cuál es la esencia de la persona, o sea, ¿qué es persona? Y contesta que es aquel ser en el que se da una máxima interiorización a través de la reflexión, que es el estar en sí, él siempre decía, el replegarse sobre sí mismo. La trascendencia que daba Aquiles a la reflexión en la persona humana encuentra importantes conexiones con el mundo de la comunicación social, circunstancia que Petty valora en gran sumo, así como defiende el singular papel del docente. El maestro es indispensable en el proceso de despliegue de las posibilidades de cada uno. Es autoritas en la acepción primera del término hacer crecer, o sea, permitir evolucionar. El maestro suscita novedad, estupor y respeto. Por eso la relación profesor-alumno es insustituible por mecanismos no humanos. A partir del contacto con el maestro, se tornarán progresivamente claras las nociones de comunidad y de ser con el otro. Se es con el otro a partir del propio compromiso. Juega aquí la convicción personal que, si coincide con una actitud de apertura y diálogo, posibilita que el ser humano sea flexible y tenga sentido de la historia como movimiento, cambio, no algo cristalizado. A partir de estos lineamientos, afirma Petty la necesidad de entregarse con convicción a construir la sociedad del porvenir. Ello no implica negar la sociedad anterior, sino que exige coherencia con la educación, ayudar a que se experimente lo que se ha recibido, poniéndolo a prueba y comparándolo con todas las cosas para no crecer unilateral y esquemáticamente. Ello permite la evolución y se diferencia de una crítica restringida al puro rechazo. Por crítica se entenderá entonces la exigencia de confrontar, mejorar y cambiar sin negar abstractamente el pasado. Hay evolución cuando hay compromiso, diálogo, apertura y también tradición. Petty insiste por todas estas razones en las motivaciones siguientes, y enumera algunas. A. Pensar la educación como proceso sin final, en constante movimiento. B. O 2. Privilegiar la relación maestro-alumno, paradigma del ser con el otro, nunca demasiado ponderada y en ningún caso sustituible por mecanismos que puedan proveer el desatinado uso de la capacidad tecnológica. C. Destacar la importancia de la educación para lograr interactuar en sociedad y alcanzar una visión no fragmentada del ser humano. Habla del error de la especialización excluyente, la alienación de una erudición abstracta, la necesidad de aprender la realidad en su complejidad en vez de parcelarla analíticamente. D. Aprender comparando. Con la sensibilidad unida a la capacidad intelectual a partir de la vida, el pasado, la historia, los aspectos primarios, construir lo que vendrá. No criticar abstractamente y negativamente, sino una posición de apertura e intercambio, para que la crítica sea constructiva. Rechazar la idea generalizada de que es posible construir una sociedad sobre la base de la eliminación del pasado, de que el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías puede brindar una vida mejor, sin reparar en la dimensión moral y las exigencias trascendentes
del ser humano que reflexiona sobre sí mismo. El libro de Petty me recuerda ciertos aspectos relevantes de un libro que yo leí y difundí mucho en Argentina, El riesgo educativo, de Luigi Giussani. Este autor, también sacerdote, hizo alusión a palabras de Jesús, diciendo: no se pone vino nuevo en odres viejos. Es decir, si gracias a la crítica constructiva el ser humano da muestras de flexibilidad y acepta el mensaje nuevo, si hay evolución a partir de la riqueza de lo anterior, entonces hay construcción. Se puede trasladar todo esto al campo de las nuevas tecnologías y su aplicación fructífera cuando la novedad no signifique abolir lisa y llanamente lo viejo, sino reformularlo a la luz de los nuevos descubrimientos. Entonces, el vino nuevo no se arruina porque el odre ha sido resignificado. Y en este sentido va el llamado de Jesús, que lo cita también Giussani. Esta es la palabra de la verdad y la vida. Deja que los muertos entierren a los muertos y seguidme. Porque la negación abstracta de lo anterior es rigidez y muerte, mientras que la reformulación de lo anterior con espíritu abierto y dialogante es flexibilidad y vida. Al analizar y mostrar con claras razones la deficiencia del constructivismo pedagógico, escribe Petty, y esto lo leo con mucha atención y citando sus palabras, ya que yo hace 40 años hablaba mucho del constructivismo y estaba entusiasmado con él. Dice así Petty en su libro, y creo que es muy importante, por eso lo quiero leer rápidamente. La educación personalizada y las propuestas pedagógicas constructivistas nacen a partir de las búsquedas teóricas y metodológicas suscitadas al interior de las corrientes de la pedagogía activa. Sin embargo, lamentablemente, parecería que nos unen las palabras que nos separan al mismo tiempo. Muchas veces se oculta una diferencia paradigmática entre distintas ideas de lo que es educar. Algunos constructivistas afirman que absolutamente toda la realidad debe ser construida sin la ayuda del docente. En donde ciertamente coincidimos con ellos es en la consideración de que el ser humano es un ser inacabado y posible de ser construido por él mismo en interacción con los demás, aunque no podamos tomar como un absoluto que el alumno sea constructor absoluto del mundo que lo rodea, de la historia, de la ciencia, por medio de la acción. Esto es una cita total del libro de Petty. Refuerza Miguel Petty sus afirmaciones citando una frase del amigo Mario Bunge, que ha escrito en uno de sus libros anteriores, A la casa de la realidad. Bunge dice, y leo, citando, el constructivismo pedagógico no solo es falso, también es perjudicial, a partir de que niega la verdad objetiva, elimina la crítica y el debate y hace prescindibles a los docentes. Una frase muy importante para mí ilumina el comienzo del capítulo 5, la acción. Dice así, la acción, la experiencia y la reflexión deben ser tales que conduzcan a la acción. Alaba en este capítulo el programa Uniendo Metas de la organización Conciencia de la Argentina, donde los alumnos practican una simulación de la Asamblea de las Naciones Unidas, tomando parte en la representación de los diversos estados para tratar problemas relevantes de la actualidad mundial. En valiente actitud, frente a la requete mencionada frase muy vulgar, que muchos dicen en sus discursos, entre comillas, no hay que estudiar de memoria. Petty defiende muy bien la memorización. Y dice así, leo un párrafo pequeño de su libro. Sin memorización no existe funcionalidad de los aprendizajes.
Si lo que hemos aprendido no lo tenemos en un primer plano de nuestra mente, es casi imposible realizar aprendizajes significativos por falta de conceptos inclusores necesarios en los que se ha de anclar la nueva información. Magnífico párrafo, yo digo. En defensa de la defensa de la memorización es similar a la que hace George Steiner en sus notables libros, que yo he explicado algunas veces en esta academia y he escrito algunos artículos, los libros Nostalgia de lo absoluto, Pasión intacta y Lecciones de los maestros. En este último de los libros, también voy a citar, dice Steiner: lo que sabemos de memoria madurará y se desarrollará con nosotros. Cuando más fuertes sean los músculos de la memoria, mejor protegido estará nuestro ser integral. La eliminación de la memoria, como algunos promueven en la educación actual, es una desastrosa estupidez. Esto es lo que dice Steiner. También yo he encontrado varias analogías con las obras de Neil Postman, autor que a mí me ha interesado mucho y yo he estudiado y también divulgado en algunos artículos de esta academia. Miguel Petty también incluye en su trabajo frases del pedagogo y teórico de la educación Paulo Freire. Dice transcribe esta: decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. Y Petty opina, como muchos de nosotros, que toda la pedagogía de Freire está orientada a transformar el mundo, o sea, a la acción. Miguel Petty concluye en su libro con unos párrafos conmovedores realmente, provenientes del libro Educar es conmover, de Carlos Esquila. Y esto es lo que yo decía que era el final de la ópera magnífica de Petty. Y transcribo el párrafo y termino. Dice Carlos Esquilar: educar es conmover, educar es donar, educar es sentir y pensar no apenas la propia identidad, sino otras formas posibles de vivir y convivir. Si ello no ocurre en las escuelas, probablemente el desierto, el páramo, la sequía serán el paisaje típico de los tiempos por venir. Muchas gracias, Petty, por